Este es un contenido de Uninorte Académico. Suscríbete, aprende y comparte. Las relaciones entre Estados Unidos y América Latina en 2025 están marcadas por tensiones crecientes, impulsadas por políticas unilaterales del segundo mandato de Donald Trump. La región enfrenta desafíos en comercio, migración y geopolítica, con impactos significativos en países claves como México, Colombia y Brasil. ¿Cuáles son los desafíos para la región? Pero además, ¿cuáles son los retos para las carreras diplomáticas y la cooperación internacional? Yo soy Lina Macías, gestora de contenidos para Uninorte FM Stereo, y hoy tengo el gusto de conversar con el doctor Larry Gumbiner, abogado, diplomático y consultor internacional, cuya carrera se ha enfocado en fortalecer las relaciones multilaterales y promover estrategias de desarrollo sostenible, especialmente en América Latina. A lo largo de su trayectoria, el Dr. Gumbiner ha ocupado puestos clave en el Departamento de Estado de los Estados Unidos y en diversas embajadas en la región, siempre impulsando iniciativas en comercio, medio ambiente y cooperación internacional. Y en esta entrevista exploraremos su visión sobre el futuro, sobre el presente y futuro de América Latina y su experiencia en construir alianzas que trascenden fronteras. ¿Cómo le va, doctor Gumbiner? Bienvenido a Uninorte FM Stereo. Muy bien, Lina, y muchas gracias por la invitación. Bueno, háblenos un poco de usted y de su visita a nuestra universidad. Bueno, yo he venido los últimos 3 años aquí a la universidad para ofrecer unas conferencias sobre política internacional, relaciones con los Estados Unidos. Siempre tengo mucho cariño con Barranquilla porque he vivido en Colombia antes y en el año 1969, mucho antes de su nacimiento, venimos aquí con la familia desde Estados Unidos de vacaciones. Y ¿Qué es lo que más le gusta? A ver, ¿qué es lo que más le gusta de Barranquilla? Bueno, hay mucho. La gente más que todo, el calor humano y temperatura. No me molesta el calor. Y también la belleza del río, del mar. Me parece una ciudad muy acogedora. Acogedora. Y con el tiempo, doctor Gumbiner, ¿cómo la ha visto crecer? Impresionante. Cada vez que vengo estoy impresionado con el crecimiento y también con la visión. Cuando la primera vez que vine, me impactó que ir al río fue lleno de bodegas, sí, que no hubo vida en el río para el pueblo. Y hoy día se ve el malecón. Me llevaron a Puerto Mocho para ver cómo están desarrollando y me parece maravilloso que la ciudadanía tiene tantas opciones para estar afuera y conocer muchas partes de esta ciudad. Nos estamos disfrutando de la ciudad desde otros frentes. Qué bueno que también usted lo ve así. Bueno, de su trayectoria, doctor Gumbiner, usted trabajó durante 30 años en el Departamento de Estados Unidos y luego fundó Gumbiner Inter-American Strategies con el objetivo de ofrecer servicios de consultoría de calidad y con conocimiento local sobre comercio, inversión, medio ambiente y desarrollo sostenible en América Latina. Doctor, ¿cómo inició su interés por el tema de las relaciones internacionales y, digamos, cómo llegó a construir una carrera diplomática? Muy buena pregunta. Yo desde niño, como mencioné, en 69 viajamos para aquí. Mis papás nos llevaron a muchas partes del mundo. Entonces, ahí creció un interés en otras culturas, otras sociedades. Y cuando terminé de estudiar Derecho, estaba trabajando en Estados Unidos y me llamó mucho la atención la posibilidad de seguir conociendo otras culturas, pero esta vez en representación de mi país, porque tengo mucho amor por los Estados Unidos, todo que me ha ofrecido a mí y a mi familia. Entonces, ir al exterior, vivir en otras culturas, conocer a otra gente, pero al mismo tiempo ser representante de su país fue una oportunidad buenísima. Y también en la carrera diplomática, uno cambia trabajos cada 2
3, 4 años. Entonces, ese me llamó la atención porque tengo la tendencia de aburrirme de lo mismo después de un tiempo. Entonces, ese fue un cambio constante, pero dentro del mismo trabajo. Y culturalmente eso también representa unos retos. Sí, obviamente, y depende del país en que uno va. Hay algunos diplomáticos que van, digamos, por todo el mundo, y van de Asia, América Latina, África, Europa. Y hay otros, y yo estoy en la segunda categoría, que enfocamos en una región en particular. Y yo por fortuna, digo, mi primer puesto en el servicio exterior fue en Bogotá, en el año 88, durante un periodo muy agitado, pero muy interesante al mismo tiempo. Y yo decidí enfocarme en Latinoamérica. Me gustó la cultura, la gente, los temas de importancia para los Estados Unidos. Entonces yo hice casi toda mi carrera en Latinoamérica o en asuntos latinoamericanos. Bueno, usted ya lo dijo, construyó esta carrera con enfoque en América Latina. De lo vivido, de pronto es muy difícil esta pregunta, ¿qué experiencias consideran más significativas en su labor para fortalecer justamente la cooperación regional en temas quizás ambientales, de desarrollo sostenible? Claro. Bueno, esa es muy buena pregunta y a veces la gente me pregunta cuál ha sido mi favorito y yo digo todos, porque cada país tiene su encanto y sus retos. Yo diría para el trabajo que me más llenó en mi carrera fue, yo fui el primer funcionario a abrir una oficina de política ambiental regional y fue en la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica. Entonces yo estaba encargado de la política ambiental de los Estados Unidos para todo Centroamérica y el Caribe, que fue una zona muy grande, pero la énfasis fue en los temas en comunes, que el medio ambiente no reconoce fronteras, tiene que mirarlo de un punto de vista regional. Entonces, abriendo esta oficina fue durante la presidencia de señor Clinton, cuando el mundo estaba despertándose poquito de la importancia de las políticas medio ambiente. Eso fue muy bueno. También yo estaba encargado de negocios en nuestra embajada en La Habana, Cuba. Y bueno, puedo hablar de horas de esa relación. Es muy complicado, pero muy interesante. Y uno siempre sale de un país queriendo lo mejor para el pueblo y le da pesar cuando ve situaciones como en Cuba, donde le va muy mal para la gente y para el pueblo. Bien, en ese sentido, doctor Gumbiner, yo le pregunto, en estos momentos, en este presente, ¿no? ¿Cuáles son los principales retos que tiene América Latina en relación con Estados Unidos? Y como ya sabemos, pues las tensiones han estado desde el principio del gobierno Trump, se están reacomodando, se están mirando posibilidades de expandirse. ¿Usted cómo lo ve, ya que tiene este conocimiento tan amplio de la región? Sí, esa es muy buena pregunta, Lina. Y yo diría que el reto para Latinoamérica es muy parecido al reto que tenemos en muchos países. Es que cómo está creciendo el populismo y disminuyéndose las instituciones democráticas. Creo que es muy importante que Latinoamérica tenía una época, como sabemos, de mucha dictadura, mucha autocracia, y había salido de eso con nuevas instituciones fortaleciendo la democracia. Ahora tenemos el reto de que esas instituciones democráticas van en reversa, liderado por, digamos, caudillos tratando de imponer su estilo de gobierno sin tener una verdadera democracia donde el mismo pueblo puede tener un papel. Yo creo que ese es un gran reto, no solo para Latinoamérica, sino para muchos países en el mundo. Ahora, con Latinoamérica específicamente, yo creo que siempre la desigualdad en la región ha sido una causa de muchos problemas. Tiene que desarrollar sus economías en una manera sostenible, pero que ofrece trabajo y ofrece oportunidades para los jóvenes, porque los jóvenes van a los Estados Unidos o a Europa para oportunidades económicas más que todo.
Doctor, siempre, ahora que menciona la palabra sostenible, el desarrollo, procurar el desarrollo sostenible, es un concepto del que mucho se habla. Y me gustaría que para la audiencia y para las personas que tienen la oportunidad de vernos nos explique qué es o qué implica desarrollar una economía sostenible para un país como Colombia o para los países de la región. Eso es muy buen punto, Lina, porque mucha gente utiliza la palabra Sí, sí. como si es como nosotros digamos un buzzword, que todo el mundo habla de eso, pero no entiende qué es. Para mí, el desarrollo sostenible, cualquier desarrollo tiene un impacto ambiental. La gente que dice que se puede desarrollar ese planeta y sin tener un impacto ambiental no está diciendo la verdad. Cualquier desarrollo, actividad económica va a tener algún impacto. Para mí, el desarrollo sostenible es una economía que intenta mejorar las condiciones de vida con un mínimo impacto en el medio ambiente, utilizando tecnologías, medidas para bajar el impacto y tratar de mantener, o sea, si sea agricultura, si sea manufactura, un impacto que no es tan grave para el medio ambiente y que no perjudica las generaciones que vienen en el futuro. ¿Y en Colombia cómo ve este proceso? Bueno, en Colombia yo no veo el proceso tan adelantado como debiera. Como Colombia tiene muchos recursos naturales, pero muchos procesos están haciendo demasiado daño al medio ambiente, empezando con el narcotráfico. Mucha gente no se enfoca tanto que el cultivo de la coca y el proceso para crear cocaína involucra muchos químicos, muchos daños a las cuencas de los ríos y muchos problemas ambientales. También que es importante para Colombia desarrollar su agricultura en una manera que ofrece más valor agregado, o sea, que no solo cultiva el café, sino tiene el procedimiento para crear café instantáneo o café molido, más elaborado porque ese ofrece oportunidades. Entonces, tiene que hacer eso consciente de unos controles medioambientales como no tan estrictos, pero que hay aplicación de las leyes, claro, que las compañías, que compañías saben que tienen que seguir las leyes ambientales. Bueno, todo esto es un reto, sobre todo para el comercio internacional, y venimos de unas semanas bastante congestionadas con todo el tema arancelario, ¿no? Se habla de retos, de oportunidades en materia del comercio internacional, en expandir, digamos, las fronteras, en mirar más allá de Estados Unidos. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué análisis hace de este panorama? Bueno, la política del señor Trump en utilizar los aranceles como un herramienta no solo económico, sino política es muy delicado y aún peligroso. O sea, la experiencia en el mundo, la prosperidad del mundo desde que empezó el proceso de globalización, de menos aranceles en el mundo, ha creado mucha prosperidad. También ha creado muchos problemas y el señor Trump está respondiendo a eso. Pero para Colombia yo veo un reto y una oportunidad. El reto obviamente es que con más aranceles en sus productos tiene que ser más productivo para ser competitivo y para vender a los Estados Unidos, que sigue siendo el gran mercado para productos. Por el otro lado, el blanco de la ira del señor Trump no es Colombia específicamente, es más bien China, es Asia. Entonces, Colombia tiene una ventaja que puede reemplazar muchos de los productos que vienen de Asia con productos colombianos. Hay que identificar esos. Pues el café es uno obvio. Vietnam ahora tiene un arancel gigante. Si ese se mantiene, Colombia debiera aprovechar con una oferta de café mucho más competitivo porque la producción de Vietnam va a ser muy costoso. Ese es un ejemplo.
El otro ejemplo es lo que se llama nearshoring o friendshoring. O sea, estamos en Barranquilla, estamos más cerca de los puertos de los Estados Unidos que los puertos de México. O por lo menos el medio sur de México. Está muy cercano a los Estados Unidos, está muy cercano a Europa. Hay que aprovechar y ofrecer a los países industrializados una producción elaborado que puede ser más competitivo y también hay mucha preocupación con la dependencia en la producción china. Ahora Colombia puede decir, mira, ustedes no tienen que depender en China, pueden tener a un producto más cercano de sus puertos y también más confiable con la amistad tradicional entre Colombia y Estados Unidos. Claro, bueno, y teniendo en cuenta esto, doctor Gumbiner, también se habla de del fortalecimiento de organismos multilaterales y de el sur global. ¿Usted cómo ve estas relaciones, digamos, qué países pueden ser clave en esta expansión, en este mirar más allá de las fronteras con Estados Unidos para abrir el comercio? Bueno, esa es una buena pregunta. Desafortunadamente, con el populismo que ha crecido y la visión de Donald Trump, hay menos apoyo para los organismos multilaterales. O sea, especialmente el señor Trump, muy enfocado en las relaciones bilaterales. Él no le gusta compartir el escenario con muchos países. Pero en el mundo hoy día estamos mirando casi como estamos regresando al mundo de la Guerra Fría, de las grandes influencias. Hoy día es obviamente China y Estados Unidos, y también Rusia está intentando entrar en ese club. No están por varias razones, pero están intentando. En América Latina, yo creo que los grandes son los dos grandes, Brasil y México, que ellos son los países que van a tener más influencia por el tamaño de la economía, básicamente, pero también en el caso de México, su cercanía con los Estados Unidos y los laces entre los dos países, tanto personales como económicos. Claro. Bueno, pasando este tema al plano académico, porque usted está de invitado en nuestra institución, va a liderar un taller de negociación internacional con nuestros estudiantes. Desde su experiencia, doctor Gumbiner, ¿qué retos supone y qué habilidades, además, considera que son imprescindibles para negociar de manera efectiva en el mundo global de hoy? Esa es muy buena pregunta. Primero diría que tiene que tener un entendimiento de otras culturas y otros aspectos de la negociación. Cada país tiene su particularidad, tiene que entender eso. Segundo, yo creo que es un principio de negociación y es muy importante que hay que separar las posiciones de un país y los intereses. Por ejemplo, para el señor Putin, hoy obviamente ha invadido a Ucrania. Hay un debate grande. ¿Cuál es su interés último? Él dice que está invadiendo para proteger los rusos que viven ahí. Todos sabemos que eso no es la verdad. ¿Es su interés en crear una zona de protección entre Ucrania y Rusia? ¿O es su interés, que algunos sospechan, invadir a otros países europeos y expandir el imperio ruso? Es importante saber cuál es su interés, porque cuando uno va a negociar con alguien, no puede encontrar una solución si no entiende cuál es el último interés que tiene ese país. Y por fin yo diría que hay que tener paciencia, porque las cosas toman tiempo. Y desafortunadamente tenemos dos líderes en Colombia y Estados Unidos con muy poca paciencia. Y uno ha dicho que va a negociar la paz con el ELN en un día, y el otro dijo que iba a terminar la guerra entre Rusia y Ucrania en un día. Y sabemos que en ambos casos ese no sucedió y estamos lejos de una negociación. De que suceda, claro. Porque ellos no entendieron la paciencia y tiene que ir paso a paso, que estos temas no se resuelven inmediatamente.
Usted ha mencionado unos puntos clave que me parece muy interesante, el tema de escuchar, ¿no? Ya lo decía el Papa Francisco, hay que escuchar al otro y no interrumpir. Y habló mucho también de la paz, precisamente en estas negociaciones, y lo menciono porque es un gran referente, fue un gran referente político y destacó pues en estos escenarios siempre con su buena palabra. Yo le pregunto, en este escenario de negociación, en su experiencia, ¿tuvo alguna en particular donde tuvo que aplicar esto, el escuchar, el tener paciencia, el poder entender al otro desde la cultura, desde sus formas de actuar? Que nos comparta. Sí, había uno que fue muy delicado y fue en Israel. Y Israel tiene las aguas del río Jordán, río Jordania, viene desde Líbano. Y hubo un pueblo en Líbano que puso una pequeña represa en las aguas para desviar agua para unos pequeños agricultores. Y Israel se volvió loco por eso y estaban amenazando con guerra para derrumbar esta represa que fue muy pequeño. Y en eso tenía que, como dice, hay que entender las posiciones y los intereses. El interés de Israel no fue ese pequeño represa porque era muy poco agua. Era el principio no dejar a los libaneses porque ellos dependieron en todo ese agua y agua es oro en esa parte del mundo. Fue en sus intereses de no dejar al principio que el Líbano pudiera desviar ese agua porque con así pudieran cerrar toda la fuente de agua del río Jordán. Entonces nosotros éramos mediadores, nosotros siendo Estados Unidos, entre Israel, Líbano y las Naciones Unidas se involucró también, que Israel estaba amenazando de lanzar bombas para destruir eso. Y al fin y al cabo pudiéramos llegar a un acuerdo donde, porque los agricultores también tenían derecho con agua para su producción, donde, bueno, ese fue limitando su agua a solo esos pequeños, protegiendo los intereses de Israel al mismo tiempo. Pero fue muy delicado por unos días. ¿Cuánto tiempo duró esa negociación? Esa negociación demoró como un mes y fue interesante. ¿Y en qué tiempo fue? ¿En qué año fue esto? Esto hubiera sido, fue durante la segunda intifada, estoy pensando ahora, ese fue como 2003 o 2004, por ahí. Y fue muy interesante porque Israel y Líbano no pudieron hablar directamente uno con el otro por razones culturales y históricas. Entonces, Israel habló con Estados Unidos, Líbano habló con las Naciones Unidas y después nosotros nos reunimos con las Naciones Unidas para seguir con la negociación entre los dos países porque no tenían relaciones uno con la otra. Sí, interesante, doctor Gombiner, que nos comparte sus experiencias. Y hablando de esto, pues de su experiencia, su trayectoria, son muchos los retos que le vienen a los que están en formación, ¿no? A estos mediadores, a los que están estudiando cooperación internacional, relaciones internacionales. Hace unos días veíamos esta imagen histórica entre Trump y Zelensky justamente en el marco del funeral del Papa, mediados por el presidente francés. ¿Qué lectura hace de esto? Y digamos, en estas coyunturas y en estos tiempos tan agitados, ¿cuáles son los retos para los que están en proceso de formación? Bueno, ese es muy interesante porque ese encuentro también con Zelensky y Trump muestra la importancia de las relaciones personales entre los negociadores, especialmente de ese nivel, de liderando países. Y como sabemos, tuvieron un encuentro en la Casa Blanca no muy amigable hace unos meses. Sí. Y esta vez pudieron sobrepasar esos problemas para sentarse y avanzar sus intereses. Entonces, yo creo que la primera lección es que hay que cuidar sus relaciones personales
aún con la gente con quien uno no está de acuerdo. Y Trump, por todo su bravado y hablando mal de todo el mundo, y él ha mostrado estar disponible a sentarse con cualquier persona para negociar. Y eso es algo muy positivo. Tiene que estar abierto a la negociación con cualquier. Entonces, él fue en su primer periodo y habló con Kim Jong-il de Corea del Norte, algo que fue un shock para todo el mundo. Y ahora los Estados Unidos y Irán están sentados también negociando el futuro de Irán y su capacidad nuclear. Entonces tiene que estar muy abierto a otro. Lo que no estoy de acuerdo con Trump es solo, como mencioné, le gusta hacerlo uno a uno. Y la otra elección es que hay muchas partes interesadas y hay que escuchar eso. Por ejemplo, en las negociaciones de cambio climático, hay miles de ONGs y a un sector privado que debieran tener voz, si no directamente en la negociación, en los preparativos. Los países tienen que escuchar a esas voces para entender últimamente los intereses de su país. Doctor Larry Gombiner, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir sus conocimientos con la audiencia de Uninorte FM Estéreo y la audiencia que nos sintoniza a través de Uninorte Académico. Muchas gracias, fue un placer estar con ustedes. Explora más contenidos de tu interés. No olvides suscribirte a nuestro canal.